En este 2018 abordaremos un tema que yo sé que no es muy agradable para algunos, porque esto nos pone en una situación de exigencia, porque esto nos demanda más. Y esta es la opinión de muchos autores. Este es un tema que realmente algunos no quisieran tocar en la iglesia. Y es el tema de la santificación, de la santidad. Hoy quiero hablarles de la santificación en la creación del hombre. Una de las declaraciones que nosotros encontramos en la Biblia, una de las declaraciones que se repite, y a propósito, cuando tengamos que hablar de este asunto, espero ampliarlo un poco más. Uno de los atributos de Dios que se repite y se repite 3 veces es que Dios es santo. Como anotar a alguien, ¿verdad? No se repite 3 veces que Dios es amor. Dios es amor, 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 eso no lo hallará usted. No se repite, ¿verdad?, que Dios sea bueno de la misma manera. Dios es bueno, bueno, bueno. Pero sí se dice que Dios es santo, santo, santo. Y este es otro aspecto que también quiero desarrollar acá. Lo que es hablar de la santidad de Dios. Hoy estaré diciendo algunas cosas en torno a esa santidad. Esta declaración de que Dios es santo es una declaración incontrovertible. Creo que nadie puede dudar de eso, que Dios es santo. Aunque algunos de manera maliciosa siempre tienden a buscar actos equivocados de Dios, mostrar fallas en Dios. Es una aseveración que se hace del Dios hebreo, aún en medio de guerras, y quiero que usted retenga eso, porque se dice que Dios es santo aún cuando estaban en medio de guerras. ¿Cómo puede ser santo participando en una guerra? En medio de inmoralidades de los ídolos de los pueblos vecinos, el Dios de Israel era un Dios santo, eso se proclamaba. En presencia de un pensamiento primitivo, es decir, un pensamiento poco elaborado teológicamente, aún ahí se declara que Dios es santo. Y en medio de tantas moralidades porque existían otras moralidades imperfectas como suelen suceder, aún allí se hablaba de que Dios era santo. Jehová, el Dios de los hebreos, es santo. Jesucristo, el Hijo del Dios eterno, es santo. Y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es santo. De esta manera tenemos nosotros que la divinidad es santa. Las 3 personas de la divinidad son santas. Debemos recordar, amados hermanos, que después de la creación de Adán y después del pecado de Adán, la tierra ha presenciado a hombres corruptos de entendimiento. La tierra los ha tenido que soportar, hombres depravados y hombres violentos. La tierra está llena de eso. Si bien es cierto que Dios es santo, y como veremos a continuación, todo lo hizo santo, sin embargo, aquí en esta tierra se posesionó, vino a morar el pecado. El llamado de Dios a los hombres es a ser semejantes a Él en su santidad. ¿Recuerdan lo que escribió el apóstol Pedro? ¿Recuerdan lo que escribieron otros hombres de la Biblia? Ser santos, porque de Él hablamos nosotros en esta mañana. Dios en santidad. Dios creó todo bajo su santidad.
La iglesia de Jesucristo ha sido santificada. Usted ha sido santificado por Cristo Jesús. Ha sido santificado por medio de la palabra. Ha sido santificado para poder mantener una comunión con el Dios Santo. Y eso lo ampliaré también un poco más adelante. Quiero, sin embargo, hacer algunas preguntas antes de comenzar nuestro estudio, nuestra reflexión. A ver, creo que usted puede responder a esta pregunta con facilidad. ¿Cuál es el nombre de Dios? Si quiere, lo puede compartir allí con su vecino. ¿Cuál es el nombre de Dios? Es posible que usted esté pensando desde allá, ¿verdad? Bueno, ¿cuántos nombres tiene Dios? Porque hay quienes sacan un largo listado de los nombres de Dios. Otra pregunta que quiero que mediten también en esta mañana. ¿Dios decretó el mal en su creación? Es decir, ¿Dios ordenó que el mal apareciese en su creación? Si todo lo que sale de la mano de Dios es bueno, ¿por qué el bien se alejó de nosotros? Una pregunta más. ¿Cómo creó Dios al hombre? Quiero destacar 3 aspectos de Dios en el momento de la creación del hombre, que son su bondad, su santidad y su verdad. Hablando de la bondad de Dios, esta bondad estuvo presente en todas las cosas de la realidad en su comienzo. Cuando nosotros hablamos de la creación, recuerden que Dios dijo que su creación era buena. Su creación era buena. Y es que la bondad tiene que ver con la santidad. A propósito, aunque estoy hablando de bondad, estoy hablando de verdad junto a santidad, es porque precisamente estas cosas van juntas. Leemos allí en el capítulo 1 y en el capítulo 2 de Génesis que Dios creó todo bueno. ¿Qué hizo bueno? Los cielos, la tierra, la luz y la oscuridad. Porque la oscuridad la creó también, las tinieblas las creó cuando todavía ese mundo era bueno, cuando el mal no había entrado en el mundo. La expansión, los mares, las plantas, los animales, el sol, la luna, las estrellas, todo fue hecho bueno. Todo era bueno. Así lo vio Dios. Lo bueno, déjeme decirle, es una idea y producto de Dios. Lo bueno, ¿usted quiere decirlo en otras palabras? Lo bueno lo inventó Dios. El bien lo inventó Dios. Es un producto de Dios. Él lo creó. Él es su autor. Él hizo su mundo bueno, pero otros introdujeron el mal en él. Habrán oído hablar del maniqueísmo. El maniqueísmo fue un movimiento que equivocadamente atribuyó lo visible y corporal a un poder malo, malvado, a un poder oscuro, negándole a Dios su autoría del mundo material, negándole a Dios su soberanía sobre el mundo material. Cuando ellos pensaron que el mundo material había sido creado por un Dios inferior, porque el Dios bueno, el Dios perfectísimo, no podía crear algo defectuoso, algo que no contuviera la suma perfección, entonces eso debía ser obra de algún ser inferior, lo que algunos denominaron un demiurgo o un eón. Como si Dios no pudiese crear una materia buena. Bueno fue el material de creación del hombre. El material con el cual se hizo el hombre era un material bueno. Dios lo hizo de la tierra. Ya dijimos, la tierra había sido declarada buena.
Nada había en la tierra dañado o malo que pudiese infectar al hombre. No existían los gérmenes de la corrupción en la tierra. El hombre, como varón y mujer, fueron creados buenos, libres del poder del pecado y de agente externo que lo obligase a obrar el mal. Así que tenemos a un hombre creado de una materia buena. Antes, el hombre fue creado con el potencial para hacer el bien. El hombre podía hacer el bien, hacer lo bueno, sin ninguna dificultad. Creo que en esta forma usted puede leer allí en Génesis capítulo 2 cómo estas palabras son nacidas de un corazón bueno. Capítulo 2, versículos 22 en adelante. Y de la costilla o del costado que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Tanto el varón como la mujer eran buenos. ¿Qué sale del corazón de Adán? ¿Qué sale del corazón de Adán? Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Por tanto, dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Eso solamente puede provenir de un corazón bueno. De un corazón bueno. Solamente un corazón bueno puede expresar amor en plenitud. Y es por eso que estamos aquí, ¿verdad? Animándonos mediante la palabra, animándonos mediante el Espíritu Santo de Dios a hacer el bien, a manifestar con nuestras conductas el amor que tenemos hacia los otros. En segundo lugar, quiero hablarles ahora de la santidad. Cuando Dios estaba creando al hombre, es obvio que la santidad estaba allí presente, primeramente en Dios. Nosotros, si bien es cierto que no leemos aquí en Génesis capítulo 2, que la declaración de que Dios es santo, sí podemos ver en su obra esa perfección. Él es eternamente santo. Si es eternamente santo, entonces estamos diciendo que en este momento también Él era santo. Antes que el mal entrase en el mundo, Dios era santo. Ser santo no es un asunto que sea relativo al mal, al pecado. Es decir, no hablamos de santidad solamente porque existe el pecado. El pecado es el que se define en relación con la santidad de Dios. Luego, si hallamos que el mal entra a este mundo por la serpiente. ¿Recuerdan la pregunta que les hice? ¿Cuál es el nombre de Dios? Busquen en Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, versículo 49. Este es un cántico de María, un poema de María. Versículo 49, porque me ha hecho grandes cosas, ¿quién? El poderoso. ¿Cuál es su nombre? Santo es su nombre. ¿Cuál es el nombre de Dios? Si usted busca Isaías, espero que esta cita de alguna manera también nos permita reconocer esa verdad. El profeta Isaías declaró en el capítulo 57, versículo 15. Isaías 57, 15. Dice: porque así dijo, ¿quién? El alto y sublime,
el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amados hermanos, ¿dieron ustedes con ese nombre de Dios? Yo sé que pudieron haber enunciado otros nombres, pero ¿cuántos pudieron hablar de este nombre de Dios? Casi no se coloca la santidad como un nombre de Dios. Ahora, cuando el Señor Jesús estaba enseñándole a orar a sus discípulos, Él les dijo que no se olvidasen que Dios es santo. Ustedes pueden leer eso en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 9. Lo conocemos de memoria, ¿verdad? Pero leámoslo. Capítulo 6, versículo 9. Cuando ores, decía Jesús, cuando oréis, oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Mis amados hermanos, Dios demanda que su nombre sea santificado por el hombre. Voy aquí a expresar el pensamiento de Sproul en su libro La Santidad de Dios. Él dijo esto: Dios no estará presente donde Él no sea santificado. Y por esto, donde es blasfemado, pisoteado, profanado, menospreciado, Dios no estará presente. La santidad de Dios es la que nos dice a nosotros si Él está presente o no en un lugar, si el pueblo le santifica o no. Y aquí de pronto sí voy a ser un poquito crítico de algunas prácticas cristianas. A veces hay congregaciones donde se crea todo un ambiente para decir que Dios está allí, pero en realidad Dios no está presente porque no es santificado en su pueblo. Este texto lo traeré a memoria en otros momentos, pero recordarán ustedes aquella declaración que sin santidad nadie verá a Dios. Y dentro de las bienaventuranzas de Jesús está el que el ver a Dios depende de un corazón limpio. Es más, de pronto voy a ir un poquito más lejos de esto. Pero antes quiero decirles que la naturaleza santa de Dios implica la suma perfección de todos sus demás atributos. Cuando hablamos de la santidad de Dios, estamos hablando de la suma perfección respecto a todas las demás cosas que se dicen de Él. Vuelvo y tomo el caso. Por ejemplo, si decimos que Dios es amor, tiene que serlo perfectamente. Y eso lo expresará su santidad. Queridos hermanos, yo creo que voy a repetir algo que lo he dicho otras veces y sé que también otros han sido muy precisos en enfatizar esto, que da cierta tristeza y cierto malestar contemplar cómo Dios es irrespetado por muchos. El Dios Santo no es respetado por muchos. Y ese irrespeto se da en muchas formas. Este es un tema que, como dije, quisiera tratar en otro momento, pero voy a avanzar un poco en esta mañana. ¿Saben qué ocurre en un lugar donde Dios está? ¿Qué pasa en un lugar donde Dios está? Simplemente pensemos en el cielo. Ese es el escenario. Estamos en el cielo.
y Dios está sentado en el trono. ¿Cómo cree que estaríamos nosotros allá ahora? Les pregunto, ¿estaríamos como estamos aquí en este instante, en esta misma hora? Tal vez alguno jugando con el celular, yendo de pronto a otras páginas. Tal vez estaría distraído. Tal vez ni siquiera consciente que Dios está aquí. Basta solamente leer el capítulo 4 de Apocalipsis y usted inmediatamente puede pensar en cómo es el ambiente allí en la presencia de Dios. ¿Pueden recordar a esos querubines? ¿Pueden recordar un poco qué sucede cuando Dios está allí presente? No vamos muy lejos. Este es un texto que creo que Sproul lo trabaja. El de Isaías capítulo 6. Cuando muere el rey Usías, si quieren pueden leer la exposición que hace Sproul, creo que es muy interesante, muy adecuada. Pero él dice que cuando Dios está allí en el templo se estremece, las puertas se salen de sus quicios. ¿Qué es la santidad de Dios? ¿Qué es eso de que Dios es santo? Y luego, entonces decía, ¿verdad? Que hay muchas maneras en que realmente hacemos esa presencia de Dios como algo realmente liviano. Y ustedes, los que han estudiado la Escritura, deben recordar que la palabra gloria tiene el sentido de un peso, de una gran solemnidad. Sin embargo, hacemos de esa presencia de Dios, del Dios Santo, hacemos un asunto de juego, de chistes. Sin poder identificar cómo entregaba Dios el mensaje a sus siervos. Pregúntese cómo lo hacía, cómo era la actitud de ese hombre de Dios cuando recibía el mensaje y cuando lo iba a entregar aún peor. Ellos conocían al Dios Santo, porque ellos vieron al Dios Santo revelarse en medio de ellos. Dios, cuando no es reverenciado, se marcha, se va. ¿A dónde se va Dios? A donde lo reverencien, a donde le honren. Esa es la verdad. No solo tomar el nombre de Dios en vano es un problema. Lo es también el vivir de una manera que no esté en conformidad con esa santidad de Dios. Ahí en el huerto de Edén, texto que tenemos en esta mañana, usted encuentra cuál era la actitud que mostraban todos los seres frente al Creador. ¿Cómo se portaban los animales? ¿Cómo se portaba la naturaleza? Aún el hombre. ¿Y qué pasa con el pecado? Bueno, el pecado tiene de un lado el hecho de irrespetar a Dios, de no reverenciarlo, pero de otro también, de otro lado, el pecado manifiesta la terrible ira de Dios, su indignación. Y eso fue lo que experimentó Adán y Eva en el huerto. Por esa razón se escondieron cuando oyeron que Dios había llegado otra vez. Pensaba en esto, ¿verdad? Cuando Moisés estaba en ese lugar, allí donde estaba la zarza ardiendo, Dios le dijo, quítate el calzado. Porque allí estaba la presencia de Dios. Ahí estaba Dios. Pero
Creo que difícilmente eso ocurre hoy. Yo creo que más bien lo que ocurre es que hacemos que Dios se vaya. No tomamos ese espacio para aprovechar y reverenciar el nombre de Dios. Me llama la atención la manera como Dios crea al hombre, cómo revela su santidad allí. Y permítanme decirlo de esta manera, la manera tan digna, el honor que Dios le da al hombre. Me van a perdonar usar un término que sé que no está en algunos diccionarios y sé que tampoco tiene un buen significado. Pero quisiera como decirles eso, que Dios aquí, el Dios santo, dignifica tanto al hombre que no lo trata, y este es el término que espero que lo olviden después, como una pichurria, como cualquier cosa. No juega con él. Esto es un poquito de polvo, de tierra. ¿Ustedes pueden realmente comprender lo que es la santidad de Dios? Decía que la solemnidad, la devoción, la humillación brotan de un corazón que está ante la presencia de Dios. ¿Cuál es la actitud tuya como cristiano? Amado hermano, si tú vienes a un culto de esto y tú no experimentas la humillación delante de Dios, si tu corazón no es quebrantado delante de Dios, yo me temo que tú no has percibido la presencia de Dios. ¿Es más fácil brincar? Sí. ¿Es más fácil gritar? Sí. Pero no percibir la presencia de Dios. Eso es más difícil para algunos. Y es que están tan entretenidos en otras cosas que no logran percibir la presencia de Dios. En Apocalipsis 15:4 es un versículo que conocemos bien. Apocalipsis capítulo 15, versículo 4. Es un cántico. Así lo dice desde el versículo 3, ¿verdad? Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, ¿Rey de qué? ¿Rey de quién? Él no es rey de cualquiera, ¿verdad? Él es rey de los santos. Y sigue diciendo, ¿cuál es la pregunta? ¿Quién no te temerá, oh Señor? ¿Hay alguien que no tema a Dios? ¿Hay alguien que no le teme? ¿Hay alguien que no le glorifique? ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? ¿Y por qué le temen? ¿Por qué? Por su santidad. Ahí lo dice claramente, pues solo tú eres santo. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Amados, el temor de Dios es el producto de la santidad de Dios. La adoración a Dios es el producto de la santidad de Dios. Por eso el hombre allí en Edén podía adorar. Por eso el hombre allí en Edén estaba facultado para glorificar a Dios. La santidad es parte del hombre. La santidad llegó a ser parte del hombre en esa creación porque Dios era su creador. Quien lo estaba creando era santo. Por eso el hombre es santo. Porque su objeto de adoración es santo. De ahí que el hombre participara de esa santidad.
es en el alejamiento, en el acercamiento a Dios, donde se mide la santidad. Mi amado hermano, ¿qué tan cerca, qué tan lejos estás de Dios? Y quiero mencionar en tercer lugar la verdad. Dios revela allí toda su verdad. Y eso nosotros podemos leerlo simplemente en una declaración como esta. Vio Dios que era bueno, y eso lo dijo Dios. Dios dijo que era bueno. Y cuando Dios dice de una cosa que es buena, entonces es porque es buena, porque Él no puede mentir. Porque el ser que Él le dio es verdadero. Aquí yo creo que nosotros deberíamos considerar algunas cosas que tienen que ver con ese ser verdadero. Hay cosas que nos engañan. Hay cosas que nos engañan. Sin embargo, ese ser es verdadero. A ver si lo puedo decir bien, de tal manera que no vaya a traer aquí una confusión. Hay un personaje que nunca puede decir verdad. Siempre que habla, de suyo habla, siempre que habla, miente. ¿Quién es? El padre de toda mentira, Satanás. Pero eso es una verdad. Es verdad que es mentiroso. El ser mentiroso es lo que lo caracteriza, eso es lo que revela su naturaleza. Así que sabemos que Dios dice verdad. Dios afirma la verdad. El único verdadero Dios fue quien produjo toda la realidad que existe. Fue el que pudo decretar también la falsedad. Aquí recurriré de pronto a esos dilemas que a veces se establecen. ¿Qué es primero? ¿La verdad o la mentira? Primero tiene que ser la verdad, porque si no, ¿qué se va a falsificar? Dios al principio todo lo creó verdadero y le dio un ser verdadero, pero Él permitió entonces también que la mentira, que la falsedad entrase a este mundo. Todos los seres creados son objeto de esa posesión o carencia de verdad. Pero Dios es verdadero en sí mismo, todo el tiempo, siempre. ¿Recuerdan el concepto de santidad que hemos manejado? Dios es la suma, perfección de la verdad. La verdad permite identificar la mentira y darle muerte a la mentira. Lo único que puede destruir la mentira es la verdad. Si la verdad no existiese, obviamente no existiría tampoco la mentira. Y la mentira es descubierta, la mentira es terminada gracias a esa verdad. La mentira no permanecerá para siempre. La verdad sí. Amados hermanos, ¿qué sería de nuestro mundo lleno de errores, de ignorancia, de inexactitudes permanentes? ¿Qué sería de un mundo así? En otras palabras, ¿qué sería de un mundo donde no pudiésemos nosotros encontrar un poco de verdad? Por una parte tendríamos que decir que ese mundo no podría ser conocido tal como es. De otra parte tendríamos que decir que no tendríamos ninguna posibilidad de salvación. En el plano meramente humano no habría posibilidad de ciencia. No sería posible. Pero gracias al Señor por la verdad que ha dejado en cada ser. El hombre aborrece la verdad. El hombre no gusta de la verdad. Estaba saliendo de las manos de un Dios verdadero para decir verdad, para andar según la verdad. Pero el hombre fue hecho hijo de Satanás y entonces
llegó a ser mentiroso como Satanás. El hombre no admite la verdad. El hombre quiere sacar provecho de la mentira, engañando todo el tiempo. Y como han dicho algunos, la mentira es un gran negocio. La mayoría de la gente trata de ganar, de tener ventajas mediante la mentira. Aún en la iglesia se deja la verdad para sacar provecho a través de la mentira. Cuando nosotros estamos hablando de amor, nosotros tenemos que decir que hay un amor verdadero. ¿Por qué hablamos de amor verdadero? El amor debía ser lo que es, y solamente eso, amor. Pero se habla de un amor verdadero, porque ha llegado a existir una cierta conducta, una cierta forma de ser que se parece al amor, y la gente le llama amor. Y luego tienen que denominarlo amor falso. Pero el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones es un amor verdadero porque viene de Dios, quien es la verdad. Porque viene de su Hijo Jesucristo, que es la verdad. De este modo, mis amados hermanos, entonces tengo que decir que la santificación estuvo presente en la creación del hombre. El Dios Santo estaba creando al hombre. Y reveló así toda su bondad. Reveló así su santidad y reveló toda su verdad. El hombre fue hecho para vivir en santidad delante de Dios. Nosotros hemos sido hechos para vivir en santidad. Lamentablemente el pecado produjo un gran daño, un gran mal en el hombre. Y de esa manera, entonces, pervirtió la bondad del hombre, la santidad del hombre y la verdad en el hombre. El hombre sufrió un daño muy grande, por lo cual ya no es ni lo uno ni lo otro. Quisiera terminar con esta cita. Los ministros no son dignos de su llamado. Todos los predicadores son vulnerables a la acusación de hipocresía. De hecho, mientras más fieles son los predicadores a la palabra de Dios en su predicación, más expuestos están al cargo de hipocresía. ¿Por qué? Porque mientras más fieles son las personas a la palabra de Dios, más elevado es el mensaje. Y mientras más elevado el mensaje, más lejos estarán de poder cumplirlo por sí mismo.